Bien, Ezequiel 28, capítulo 13 dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornisa, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Palabra de Dios. Conéctanos con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo sea nuestra guía. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si hay algún católico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Hermanos, Dios les bendiga. Miren, en la clase anterior estábamos especificando los diferentes tipos de significado de las piedras, por lo cual menciona Ezequiel 28. Recuérdense que le decía que cuando la Biblia habla de vestimenta, no es hablando simplemente como nosotros nos referimos, sea ropa, sea pantalón. No, en el mundo espiritual, las vestimentas son lo que es la gracia de Dios, lo que es el favor de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nosotros, todo lo que el reino le puede favorecer al ser humano. Esas son las vestiduras que Dios viste a cada uno de nosotros. Es muy diferente lo que tiene que ver con ropa. Recuérdese que Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, Adán no tenía ropa. Adán y Eva estaban desnudos, no había vergüenza. O sea, la vergüenza es causa del pecado. La vergüenza delante de Dios es producto del pecado. Porque a Dios no hay que tenerle vergüenza. Porque Dios no se muestra como un Dios que hay que tenerle vergüenza. No, Dios se muestra como un Dios que hay que tenerle confianza. Tenemos que sentir seguridad. Tenemos que sentir alojo, refugio en Él. Entonces, por el pecado fue que entró la vergüenza en el hombre. El pecado es que nos hace sentirnos vergonzosos delante de Dios. Mas Dios, repito, cuando se manifiesta, no se manifiesta para que tengamos vergüenza, sino para que tengamos confianza en Él. Entonces, cuando hay un acto manifestado angelical, cuando hay un acto manifestado divino de Dios, no hay por qué tener miedo. Si llega el miedo, es señal que es por causa del pecado, no porque Dios quiso procrearlo. ¿Estamos ready? Entonces, Adán estaba desnudo. Ahora, Adán estaba vestido de gloria y de majestad. Adán estaba vestido de realeza. Adán estaba vestido de lealtad. Adán estaba vestido de fidelidad a Dios. Adán estaba vestido de verdad, de justicia. De eso estaba vestido Adán en el huerto del Edén. Y Luzbel o Elem Ben Shahal, que significa brillante hijo de la mañana, que así era el nombre que más se le puede asemejar a el diablo, como ya lo conocemos, como la iglesia nos lo enseñó, pero nunca nos hablaron del nombre que posiblemente podía ser él, ¿verdad? Porque antes de él ser diablo, antes de ser Satanás, pues entonces él fue Satanás después que él pecó, después que él fue destronado. O sea que él no se llamaba Satanás en el cielo. Entonces, como no se llamaba Satanás en el cielo, algún nombre tenía. Entonces, según la descripción que da Isaías y Ezequiel, pues ya te da a entender que él no se llamaba diablo, ni Luzbel, ni Belcebú, ni Satanás, ni la serpiente, ni el dragón. Podía tener un nombre. Entonces, el nombre que más se le atribuye a él por causa de la descripción que da Isaías y Ezequiel es que él se llama Elem Ben Shahal.
estrella, hijo de la mañana o hijo de la aurora. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, para entrar en materia, estuvimos hablando de que las vestiduras, cuando habla la Biblia, en el verso 13 dice: era tu vestidura de cornisa, ¿verdad? Ya detallamos lo que significaba cada una de esas. Creo que nos quedamos en la parte que se llama el zafiro. Vamos a recalcar de nuevo. Vamos a ver la vestidura que él tenía. Cuando menciona la Biblia en Ezequiel 28 del zafiro, estaba hablando de lealtad, está hablando de verdad y realeza. O sea, él era una persona que estaba vestido ¿de qué? De realeza, de verdad y lealtad. Lealtad a lo de Dios. En él no se hubiera manifestado todavía una deslealtad en la posición que Dios lo hubiera posicionado. Hay un texto bíblico que hay que renombrar aquí, y es cuando dice: cuando el príncipe se ensañare contra ti, no te muevas de tu lugar. Ahora, en este caso, Dios nunca se ensañó con Luzbel. Dios nunca se sobrelevó en contra de él. Él fue que se sobrelevó en contra de Dios. O sea que él fue movido del lugar de donde él fue posicionado, no porque Dios quiso, ni lo empujó, ni lo incitó a que se moviera, para que él sea el diablo, o para que él sea Luzbel, o para que él sea Satanás. No, Dios no lo incitó a él, ni Dios creó situación para que él sea movido del lugar que él estaba. No, él decidió por su propia cuenta. Y sigue. Por eso donde entra dice la Biblia que Dios no puede ser tentado y que Dios no tienta a nadie. Dios no era que Luzbel dije que él tenía piedra en su vestidura como el sumo sacerdote. No. El zafiro se refería a que él tenía lealtad a Dios, verdad y realeza. A eso que se está refiriendo el texto. O sea, cuando carecemos de saber la interpretación de algo, vamos a hacer lógica en lo que nosotros entendemos y en lo que a nosotros nos parece. Entonces, la otra parte, el carbunclo, que es símbolo de pasión, de amor, la energía y la protección. O sea, que todo lo que Luzbel o estrella, hijo de la mañana, hacía en el cielo, en el segundo nivel del cielo, él todo lo que hacía, lo hacía con pasión. ¿Lo hacía con qué? Con entrega. Es por eso que todo lo que le hagamos a Dios, tenemos que presentarlo con pasión, tenemos que presentarlo con entrega. Dios no recibe servicio que lo hagamos por hacerlo. Hoy es domingo, voy para la iglesia porque hay culto, ya voy para la iglesia. Y llegamos a la iglesia, nos sentamos en el banco, nos sentamos en la silla y estamos ahí. Pero estamos en el culto esperando que se acabe para irme para la casa, para ver una novela, para ver una película, para ver Netflix. Señores, no. Usted fue al culto, pero no llevó un culto con pasión. No llevó un culto con devoción. Por eso es que la Biblia dice: entrar por sus puertas con acción de gracia. Tú tienes que dejar los problemas atrás, y cuando vaya a la casa de Dios, tienes que entrar ¿con qué? Con alabanza. Y la palabra alabanza significa anunciar, proclamar y decir cosas agradables a Dios. Eso es cuando entramos al templo. Ahora, hay una virtud que algunos podemos alcanzar, y es que no esperamos ir a la iglesia para nosotros darle una alabanza a Dios. Aún donde quiera que estamos, damos una alabanza. Aún donde quiera que estamos, vemos ese lugar como un lugar de un culto de adoración. Donde quiera que estamos, vemos el lugar como un culto de adoración. Y allí alabo a Dios. Entonces, mira un punto por lo cual el mundo de la tiniebla no hace la guerra. Para que cuando tú no entiendes esos niveles, cuando tú entiendes que tú tienes que alabar a Dios, aún no sea en la iglesia, porque la iglesia es tu casa, la iglesia es el baño,
La iglesia es la habitación, porque la iglesia eres tú. Donde quiera que tú estás, tú eres la iglesia. Y si tú eres la iglesia, tú eres ese lugar, tú eres ese atrio, por lo cual tú mismo tienes que conquistarte. Nosotros mismos tenemos que conquistarnos. Porque nosotros representamos ese atrio. Entonces, a Dios todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con pasión y con amor y con toda la energía. Por eso dice la Biblia, todo lo que respire, alabe al Señor Jehová. Porque a Jehová tenemos que alabarlo con todas nuestras fuerzas. Entonces, Luzbel, cuando estaba en su lugar, él alababa a Dios y instaba a los ángeles que alabaran a Dios con pasión, con amor y con toda energía. Imagínense cómo esas huestes de ángeles, cuando empezaban a adorar e invocar el nombre de Dios, con todo el poder, con toda la energía, con toda su fuerza, que aún en la actualidad, en los cielos, aunque no lo escuchamos, esos ángeles se manifiestan así, con pasión, delante de su Creador. Pero más nosotros, cuando estamos afligidos y tenemos que presentar la alabanza a Dios, se la damos una alabanza mezquina, destruido. No, por eso dice la Biblia, otro texto, que el que sacrifica alabanza, ese me honrará. Usted sabe lo que significa sacrificar alabanza. Es que cuando la enfermedad está, yo digo, alaba a Dios, alaba a Dios. Eso es sacrificar alabanza. Que en mi casa no hay comida, Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles conmigo a luchar. Y aunque no mande el ángel, proclama que el ángel llegó, aunque el ángel no llegó. Porque aunque el ángel no llegue, Dios está ahí. Aunque el ángel no llegue, Dios está ahí. Aleluya. El ángel no puede estar en todos los lugares, mas Dios sí. Gloria a Dios. Entonces, la antepenúltima es esmeralda. Y la esmeralda es símbolo de armonía. Repito, la esmeralda es símbolo de armonía y renovación. Armonía y renovación. O sea, que cuando a Dios se alababa o cuando a Dios se alaba, hay una armonía. Cuando la Biblia habla de armonía, está hablando de un compás. Que todos los que adoraban a Dios lo hacían en una sincronización. Lo hacían a una. Cuando clamaban a Dios, lo hacían a una. Había una armonía. O sea, que a Dios le gusta la armonía. Cuando yo hago algo para Dios, debo de tratar de que haya una armonía. Por eso donde entra que a Dios no le gusta el desorden. Obvio, brincar, saltar. Si lo hace en el espíritu, no es un desorden. Porque lo estás haciendo en el espíritu. ¿Me sigue? Ahora, cuando tú lo haces bajo emociones, allí no hay armonía. Porque donde hay armonía es todo lo que tú haces con dirección de Dios. Por eso David, cuando traía el arca, ¿qué David hacía? Brincaba, saltaba. ¿Por qué David hacía esto? Porque David tenía una armonía, porque traía el arca del pacto. Y David no lo estaba haciendo para que lo vean. Y David no estaba buscando el favoritismo de los hombres. David danzaba delante del arca. ¿Por qué? Porque venía en armonía y conectado con lo divino. O sea que cuando brinquemos, cuando hablemos en lengua, cuando saltemos, procuremos que lo hagamos en armonía con el Espíritu, en coidonía con el Espíritu Santo. Y renovación, la palabra renovación es como renovar. O sea que todo el tiempo nosotros tenemos que renovarnos. O sea que Estrella, hijo de la mañana, sus alabanzas eran renovadas cada segundo, cada minuto, cada instante. Y allí no existía el tiempo. Y si el tiempo no existía, entonces la renovación
a la adoración a Dios era continua. No había espacio de tiempo. Ahora, nosotros sí habitamos en el tiempo. Y como habitamos en el tiempo, nosotros tenemos que presentar que una armonía en cada segundo, cada minuto, cada hora. Tenemos que presentar una armonía. Entonces, Luzbel o estrella hijo de la mañana, junto a sus demonios, o llámese ángeles caídos, siempre van a procurar para que usted y yo no mantengamos una renovación, una entrega a nuestro Dios. Porque ellos saben qué ocasiona cuando tú mantienes una renovación delante de Dios. Ok, decía que la esmeralda es símbolo de armonía y renovación. Entonces, decía que el reino de los cielos o Dios le gusta la armonía. A Dios le gusta la coidonía, que todo se haga armónicamente. O sea que nuestra adoración debe de ser presentada delante de Dios con una armonía y una renovación constante. En el reino de los cielos no existía el tiempo, y si no existía el tiempo, entonces analice la renovación que Luzbel o estrella hijo de la mañana mantenía en el cielo, en la posición que Dios lo hubiera posicionado. Mas nosotros habitamos en el tiempo, pero no estamos excepto para no mantener una renovación y una armonía a Dios. O sea, que todo el tiempo constante tenemos que mantener una renovación, renovando nuestro espíritu. ¿En qué? ¿Y cómo yo renuevo mi espíritu? Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros respetamos los misbos de Dios. Los misbos son los mandamientos. Ahí mantenemos una renovación. Cuando nuestra mente y nuestro corazón está conectada con lo del reino. Aunque estemos en la tierra, nuestra mente y nuestro corazón estén en el cielo, aunque estemos pisando en la tierra. Ok. Y la parte del oro es símbolo de poder. O sea, que esta entidad angelical, antes de ser Satanás, tenía poder, tenía autoridad. Tenía un poder delegado por Dios, cuyo poder era para ejecutarse. ¿Cómo? ¿Como él quisiera? No, según era limitado su poder. Oh, entonces, ¿qué se está revelando aquí? Que el poder que tenía Luzbel no era un poder que él lo adquirió por él mismo, sino que Dios se lo dio. Oh, pues entonces si Dios se lo dio, el poder de él es limitado. Entonces ahí es donde yo me rompí la cabeza y dije, pero espérate, no es como a mí se me enseñó. El diablo no es tan fuerte y tan poderoso como la gente lo expresa. ¿En qué contexto? En que Dios no tiene adversario. Escuche lo que le voy a decir. En que Dios no es de que pelea con Satanás, peleando que ese hijo es mío, y el diablo que no, que me lo voy a llevar, y Dios peleando con él. Dios no pierde su tiempo, hermano. Dios es demasiado poderoso. Dios es demasiado excelso. Dios no tiene comparación. Para eso Dios tiene los ángeles. ¿Cuántos se acuerdan que cuando Satanás disputaba contra el cuerpo de Moisés, a quién Dios mandó? Mandó a Miguel o a Gabriel, no recuerdo bien. Mandó uno de ellos dos, o sea que Dios ni se molestó. O sea, fue Miguel o Gabriel, uno de los dos, no recuerdo bien. Y fue y peleó con él. Y disputaban contra el cuerpo de Moisés. O sea, Dios no tiene... Satanás no tiene la facultad de hacer moverse a Dios para Dios pelear con él. Para eso Dios tiene los ángeles. Pero nosotros nos vendieron que Satanás pelea con Dios. No, eso no es así. Eso se cae ahí mismo. Por eso se cae la teoría de que Luzbel o estrella hijo de la mañana quería quitarle el trono a Dios. Él nunca quiso quitar el trono a Dios. Quería ser semejante a él. Y ya hablamos con respecto a eso. Ok, avanzamos. Dice, y los primeros de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Recuerden que ya hablé, por eso es que se entiende, de que él estaba encargado de la música allí en el cielo. Bien. Tu querubín grande, protector,
La palabra querubín ya sabemos que significa protector. La palabra grande que se refiere allí en manuscritos más antiguos, dice, tú querubín ungido. Tú querubín ungido. Oh, ¿y qué se está refiriendo con esto? Que Dios cogió aceite de oliva para ungir a esta entidad angelical. No, porque la unción en el cielo no es como la unción en la tierra. Repito, la unción en el cielo no es como la unción en la tierra. Dios puede ungir a alguien espiritualmente con su gracia. Cuando tú portas la gracia de Dios, tú tienes una unción de Dios sobre tu vida. Cuando tú tienes el favor de Dios, tú tienes una unción de Dios en tu vida. Cuando Dios dice que te va a dar a conocer, tú tienes una unción de Dios en tu vida. Por eso que la grandeza que menciona allí es hablando de una unción. Porque Dios, entre todos los ángeles, a Él lo hizo diferente a los demás. O sea, tuvo una unción, tuvo una investidura diferente a otros ángeles. ¿Cuántos se acuerdan que en Juan 2:20 dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu Santo? Oh, ¿y por qué no dice, mas ustedes tienen la unción con el aceite de oliva que el Dios lo ungió? No. La unción del Santo. Porque el cielo cuando unge, no es como se unge en las tierras con aceite de oliva. El cielo te unge con sus favores, su gracia, su presencia, su favor. Cuando Dios te da a conocer a las naciones. Esas son las unción que Dios da en el hombre. Esas son la unción. ¿Me siguen? Por eso es que cuando se unge con aceite, es haciendo un acto simbólico de lo que el cielo hace. Repito, cuando en la tierra ungimos con aceite, es algo simbólico de lo que el cielo hace. Mas el cielo cuando te unge con su poder. Dios te unge con darte nombre. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham, padre de multitudes. Dios ungió a Abraham, ¿con qué? Con engrandecerlo. Oh, apareció la palabra grandeza. Entonces, Dios engrandeció el nombre de Abraham. Entonces, Dios lo ungió. ¿Me siguen? Ahora, aquí, en el contexto de querubín grande, se está hablando en una unción, de un ungimiento que Dios hizo con él. Entonces, en tu ser ungido, no te hace ser el niño bonito de Dios. Porque Luzbel fue ungido y su rebelión no le hizo a él quedarse en su postura. Y recuerden que le dije el por qué él no permaneció en su postura. Y fue porque él nunca se arrepintió de corazón. Él se arrepentía de boca, pero nunca se arrepentía de corazón. Por eso fue que Luzbel no halló perdón delante de Dios. Y los ángeles, porque decidieron andar en iniquidad, decidieron andar en maldad. Por eso. Y como Dios escudriña los corazones, Dios sabía. ¿Qué sabía Dios? Que ellos no se iban a retratar. Por eso Dios lo movió de la posición que ellos estaban. Porque Dios siempre va a optar a no moverte de la posición siempre y cuando ya tú quieras andar en tus designios fuera de lo de Él. ¿Me siguen? Entonces, sigo leyendo. Yo te puse, aquí que viene lo interesante, aquí que nos vamos a detener un poco. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseaba. Vamos a desglosar la parte del santo monte de Dios. Vamos a desglosar esta parte. Recuerden que si Luzbel o Estrella, hijo de la mañana, estaba en el segundo cielo, si hay tres cielos, y él estaba en el segundo, porque en el tercero está Dios, y en la tierra no estaba, obvio, estaba en el segundo cielo. Entonces, en el segundo cielo era donde él estaba. Entonces, Dios dice aquí que Dios lo puso en el monte santo de Dios. Ahora vamos a ver qué era el monte santo. En el monte santo de Dios. Por eso que usted ha visto que astronautas supuestamente han ido después de este mundo
y han ido al espacio y no ven nada, claro. Por eso es que la Biblia dice que los ojos carnales no pueden ver las cosas espirituales. Acuérdense que cuando los sirios sitiaron al profeta Eliseo, él oró para que su criado pudiera ver lo que el profeta estaba viendo. Y ese estaba viendo a la gente que querían matar al profeta, más Eliseo estaba viendo el ejército de ángeles que iban a pelear a favor de él. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba viendo lo espiritual, más Giesi lo físico. Cuando el profeta oró, ¿qué pasó? Los ojos espirituales se le fueron, ¿qué? Abiertos. Cuando los ojos le fueron abiertos, ¿qué aconteció? Él vio lo que Eliseo estaba viendo. Gente de Israel y gente de a caballo. Estaban viendo ángeles montados en caballo. Esos ángeles que estaban montados en caballo, eran potestades. ¿Cuántos se acuerdan que le hablé de las potestades? Y le decía que las potestades son ángeles que tienen la facultad de intervenir y operar en la humanidad, en traer destrucción o en traer miseria. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, aunque el texto no lo diga, no quiere decir de que no sea así. ¿Me están siguiendo? Entonces, allí vemos que se le abren los ojos a Giesi. Cuando se le abren los ojos, él ve lo que el profeta estaba viendo. Ahora, ¿qué aconteció allí? Es lo mismo que voy a explicar. Aunque un astronauta vaya al segundo cielo y no vea a ángeles adorando a Dios y no vean estructuras que espiritualmente están diseñadas y están plasmadas ahí, el hecho de que no la vean no quiere decir que no estén. El hecho de que no la vean no quiere decir que no esté. El hecho de que el día esté alumbrando no quiere decir que no haya estrellas. ¿Me siguen? El hecho de que el día esté alumbrando no quiere decir de que no hayan estrellas. Entonces, el hecho de que no vean nada de lo que Luzbel veía y lo que Dios ve en el segundo cielo, no quiere decir que carezca de eso, porque existen para Dios. El hombre no lo ve, pero para Dios existen. ¿Estamos claros? Entonces, el santo monte de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Éxodo capítulo 24:15. Vamos a ver algo rapidito, vaya allá. Éxodo 24:15 en adelante dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Recuérdense que esta historia está hablando cuando Dios mandó a Moisés a subir el monte Sinaí, ¿verdad? Ok. El 15 está dando la descripción de que ya Moisés estaba subiendo al monte Sinaí. Sigue diciendo el 16: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 7 días. O sea, cuando dice que la nube lo cubrió, se estaba refiriendo que Dios protegió a Moisés. Escuche, Dios protegió a Moisés. Eso que habla de la nube. O sea, que la gloria de Dios, en vez de matar a Moisés por ser alguien pecador, en vez de matarlo, la gloria de Dios lo cubrió. Eso es lo que está diciendo el texto. Sigue diciendo: y reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 7 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Oh, Moisés está en la punta del monte Sinaí. Oiga, en la punta del monte Sinaí, y la nube lo cubrió. O sea que la gloria de Dios, en vez de matarlo, él halló misericordia en el Señor, no lo mató. Pero dice que al 7º día Dios lo llamó de en medio de la nube. Y dice el 17: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. O sea, un fuego que no lo consumió, mejor lo cubrió. En la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró, escuchen, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Oh, pero Moisés está en el monte Sinaí. ¿A qué monte subió Moisés ahora? Si él estaba en la punta del monte Sinaí. ¿Usted sabe dónde lo llevó Dios? Cuando la Biblia dice que la gloria de Dios cubrió a Moisés y en la nube, ¿sabe qué está diciendo? Que al lugar, al segundo cielo, donde se encontraba el monte de Dios, allí Dios llevó a Moisés.
Escucha lo que le estoy diciendo. Entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí viene el punto. ¿Cuántos se acuerdan que Pablo en una ocasión dijo: conozco un hombre, en el espíritu no lo sé, si en cuerpo no lo sé, pero conozco un hombre que subió al tercer cielo y escuchó cosas inefables, cual nunca más a un hombre se le ha sido mencionada, y son inexplicables de explicarla? Entonces, Dios llevó a Moisés, cubrió a Moisés, y Dios llevó a Moisés a ese lugar. En el espíritu sabrá Dios, en carne sabrá Dios. Pero allí donde Dios llevó a Moisés, Moisés duró 40 días y 40 noches sin comer. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, cubierto con el fuego de Dios, lo físico nunca te matará. Y Moisés duró 40 días sin comer y sin exigirle a Dios comida. Y la comida que podría comer Moisés no era maná, era la presencia de Dios. Era tan tangible, era tan presencial en la vida de Moisés, que las necesidades físicas no se le despertaron a Moisés esos 40 días. Por eso es que cuando usted ayuna, y ayuna con dirección de Dios, Dios te renueva el estómago y te fortalece cuando lo hace con dirección de Dios. Entonces Moisés estaba en un proceso de ayuno, pero estaba cubierto con el fuego abrasador de Dios. Primero duró 6 días purificándose, y el tercer día Dios lo cubrió con su nube y lo subió en el monte. Ahora, el punto es el monte. Aquí vimos que Moisés estaba en el monte Sinaí, y después Dios lo cubrió y Dios lo llamó y lo entró en el monte. Ahora, leamos ahora Éxodo 25, 40. Vamos ahora, Éxodo 25, 40. Vamos a leer el verso 31. Primero, dice: y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, sus pies, su caña, su copa, su manzana y sus flores serán de lo mismo. Un punto. Allí la Biblia está dando la descripción de la creación del ¿qué? De la menorá. Recuérdense que la menorá era lo que daba la luz en el lugar santísimo en los tiempos de Moisés y en el tiempo de los sacerdotes. La menorá era la lámpara que tenía 7 manos, y en cada una de la boquilla de esa lámpara se encendían las luces, ¿verdad? Usted sabe cuál es la menorá. Entonces, mira un punto. Allí Dios está narrando que aquella menorá tenía que ser ataviada. Oh, ¿cuál era la gloria? ¿Cuál era la vestidura de aquella menorá? Bueno, dice que era su caña, su copa, su manzana y sus flores. O sea que la misma menorá tenían artefactos por lo cual la cubrían y eran adornadas. Oh, ¿y qué dice Mateo 5:14? Mateo 5:14 dice que una ciudad subida en un monte, ¿qué pasa? Una ciudad en un monte no se puede esconder. Y luego dice que vosotros sois la luz del mundo. Oh, allí el texto lo que está dando una comparación de otro texto, dejando entender que nosotros somos esa luz. ¿Y de qué nosotros estamos ataviados? La menorá era ataviada ¿con qué? Con utensilios. Más nosotros ahora representamos esa menorá aquí en la tierra. Porque el lugar santísimo alumbraba, la luz que estaba en el lugar santísimo alumbraba parte del atrio. Y el atrio representa el mundo. O sea que nosotros como iglesia estamos escondidos en la menorá. Y la menorá es un prototipo de Jesús. Mas nosotros estamos escondidos en Jesús. La iglesia está escondida en Cristo. O sea, ¿cuál es el atavio que la iglesia tiene? ¿O cuáles son los atavios que yo tengo como luz en la tierra? Bueno, lo que he venido mencionando: su gracia, su presencia, su favor y anunciar la buena nueva de salvación son atavios que la iglesia tiene. O sea, que nosotros tenemos. ¿Me están siguiendo? Pero dice el verso 40: mira y hazlo
conforme al modelo que se ha sido mostrado en el monte. Repito, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Si leímos ahorita que Moisés subió al monte de Dios, y allí ahora recalque, dice, haz la menorá y atáviala según se te mostró, según tuviste, conforme el modelo que se te mostró. O sea, para entrar en conclusión, al monte que subió Moisés fue al mismo monte donde Dios tenía a Luzbel, al mismo monte donde Dios tenía a Estrella, hijo de la mañana, a ese mismo lugar. O sea, pastor, usted me está diciendo que el texto me está revelando que Luzbel, antes de ser un ángel caído, él estaba viendo el tabernáculo antes del tabernáculo ser formado aquí en la tierra. Sí, claro que lo estaba viendo. Por eso es que los espíritus detectan cuando el reino te puede bendecir, porque ellos saben lo que el hombre tiene que hacer para que el reino lo bendiga aquí en la tierra. Hello. Por eso es que ellos saben cosas que nosotros desconocemos. Por eso es que ellos pueden discernir cosas que nosotros a veces no las podemos discernir, porque ellos la conocen. Oh, entonces Luzbel, antes de que el templo, antes que el tabernáculo sea puesto en la tierra, y antes de que él pecara, él estaba viendo eso. Claro que él estaba viendo. Eso es lo que el texto está arrojando. Ahora, lo que podemos suponer que él se preguntara, ¿y para qué eso? Pero eso que él veía no lo podía tocar. Eso que él veía no podía entrar. Eso que él veía no lo podía destruir. Porque eso que él estaba viendo, Dios lo tenía reservado y guardado para un tiempo específico. Es por eso que lo que Dios tiene reservado en el cielo para nosotros, que será manifestado en un tiempo específico, Él no lo puede tocar, por más que Él quiera tocarlo. Porque desde el principio estamos viendo que Él quiso apoderarse de algo que no era permitido y Dios no se lo permitió. El que tenga oído para oír, que oiga. Porque en el monte santo donde estaba Luzbel, allí estaba el diseño del tabernáculo que en un mañana iba a ser posicionado aquí en la tierra. Por lo cual, de antemano, ya él estaba viendo la figura de ese tabernáculo. Porque antes de que él pecara, no existía la raza humana. La raza humana existió después que él pecó en el cielo. ¿Estamos claros? Y si la raza humana no hubiese pecado, entonces aquel tabernáculo no iba a ser manifestado. Porque el tabernáculo fue manifestado por causa del pecado del hombre. Entonces, si Dios llevó a Moisés al monte santo y allí le mostró el tabernáculo que se iba a establecer en la tierra, y según el diseño y como Dios le mostró, Moisés tenía que hacerlo en la tierra. Entonces Luzbel, que estaba en el segundo cielo y fue llevado Moisés al monte de Dios, pues entonces él de antemano, Luzbel, vio y presenció aquel tabernáculo. Escuche esa vaina, hermano. O sea que de antemano, escuche lo que les voy a decir, de antemano Luzbel pudo presenciar un plan perfecto de redención y salvación que Dios iba a hacer con la humanidad. Hermano, escuche esto. Él, antes del hombre pecar, estaba viendo un plan que Dios tenía con la humanidad. ¿Cuántos se acuerdan que le habló a usted a qué se refiere la palabra? El monte del testimonio, que simboliza pacto de Dios con la humanidad. O sea que él quería intervenir en el pacto que Dios iba a hacer con la humanidad. ¿Cuándo? Después que el hombre pecara. Ahí donde vemos la omnisapiencia de Dios, que Dios todo lo sabe. A Dios nada lo sorprende. De antemano Dios conoce todas las cosas. Dios orquestó todo lo que nosotros conocemos hoy en día y lo que vamos a conocer. Ya Dios lo conoció hace mucho. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que usted vea la cercanía, la conexión que Estrella, hijo de la mañana, tenía con lo de Dios.
O sea que no estamos hablando de una entidad angelical caída cualquiera. Se está hablando de alguien que conocía los juicios de Dios. Se está hablando de alguien que conocía planes de Dios. No todos, pero parte de ellos. Recuerden que uno de sus atavios era la sabiduría. El tipo era sabio. Y alguien que es sabio puede diseñar, puede crear e imaginarse no cosas incoherentes, sino cosas coherentes. El tipo, cuando vio eso, quiso interrumpir un plan de Dios. Por eso que él dice que me sentaré en el monte de testimonio. En otro contexto, allí me voy a sentar y no será el plan perfecto o el pacto de Dios con la humanidad, sino será lo que yo quiero. Por eso es que él siempre aquí en la tierra se opone al pacto y el plan de Dios con nuestra vida. Por eso que él lucha para que yo me desvíe, para que el pacto de Dios para conmigo no se cumpla. ¿Están entendiendo? O sea que eso no viene desde ahora, y eso viene desde el principio. Eso no viene desde ahora. El plan de él de destruir el pacto de Dios con la humanidad. Y desde el principio Dios nos viene mostrando por las escrituras que no hay nadie que pueda romper el pacto de Dios con nuestra vida. Hay un solo que lo puede romper y somos nosotros. Aún ni el diablo, Dios mostró que el diablo no puede romper el pacto de Dios en mi vida. Hay un solo causante que puede destruirlo y somos nosotros. Somos nosotros. No ellos, no los demonios. O sea, dejemos de estar culpando tanto la entidad angelical caída. A veces los primeros culpables somos nosotros. Entonces, es un poquito incómodo de asimilarlo, pero es así. Es así. Es así. En esta parte, Isaías, el mismo Éxodo 25:9, mire que dice: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. O sea, cuando Dios abrazó a Moisés con su fuego abrasador y con la nube de su gloria, lo llevó a ese lugar. Y si Luzbel estaba en el monte de Dios y él estaba en el segundo cielo, pues entonces Dios llevó a Moisés al segundo cielo. Y en el segundo cielo, Dios le mostró a Moisés el tabernáculo, el diseño del tabernáculo y el diseño de cómo tenía que ser los utensilios. Y si Luzbel estaba en el segundo cielo, pues Luzbel ya hubiese visto aquel tabernáculo que años se le mostró a Moisés. Eso es lo que yo quiero, esa es la idea que yo quiero que usted se quede. Que esto en poco instituto lo habla, porque ya eso no se refiere por investigar, sino por iluminación. Entonces, si Dios lo puso a él en el santo monte y él era un querubín protector, mire que él tenía que cubrir y mira que él tenía que proteger. ¿Cuántos se acuerdan de un adagio que dice que Dios cuando te quiere bendecir, aún hasta el diablo manda? Mire, eso es un dicho, pero es verdad. Cuando Dios nos va a bendecir, cualquier ángel caído tiene que obedecer a la voz de Dios, aunque sea un ángel caído, porque ellos no se gobiernan, aunque se hayan revelado, ellos no se gobiernan, tienen que hacer lo que Dios quiera. A Dios ellos no le pueden decir, yo no voy a hacer eso, es verdad, tienen que hacerlo, aunque sean ángeles caídos. Entonces, usted no se puede incomodar ni sentirse mal cuando alguien predique y conozca de esto y diga que aún el enemigo, cuando nace la guerra, es para Dios bendecirnos. O sea, que ellos son partícipes de crearnos la guerra para que Dios nos bendiga. Es así. Es así. Todo lo creado tiene que servirle a Dios. Todo lo creado está por debajo de Él. Todo. Entonces, avanzo. Cuando dice, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Oh, ¿a qué se refiere aquí? Ojo, este contexto se está refiriendo. Y allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Cuando dice en medio de piedras de fuego te paseaba, es enumerando la parte que ya hemos mencionado de las piedras. ¿Cuáles? De el cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, onice, zafiro, carbúnculo,
esmeralda y oro. O sea, que él se paseaba. Recuérdense que uno de los significados de la investidura que él tenía era realeza. O sea, que él con toda esa vestidura, con todos esos significados que significaba cada una de esas piedras, él se paseaba en el cielo. ¿Está entendiendo? Eso es lo que se está refiriendo. Que él se paseaba en el cielo con todos los atributos que él tenía en el cielo. A eso es que se está refiriendo. Ahora, usted va a encontrar teólogos que van a especificar que esas piedras de fuego son ángeles. No, también usted va a encontrar otro teólogo que dirán lo que le estoy diciendo. Porque esa piedra, dice, de fuego te paseaba, era que él se paseaba con toda su realeza, con toda la esencia de lo que él era, con todo lo que Dios puso en él. Él se paseaba en el cielo. No para echarle cosas a los ángeles, sino para exhibir lo que Dios hubiera puesto en ellos. Por eso es que lo que Dios ponga, los atributos, la gracia que Dios ponga en alguien, y Dios quiere exhibirle en ese, no podemos sentirnos mal. Exacto, su hermosura, Yajaira. No podemos sentirnos mal, porque Dios es quien da gracia, y el nivel de gracia como Él quiera, y con el quien quiera. Ahora, yo me gozo con el que tenga gracia más que yo. Yo me gozo quien tenga más unción que yo. Yo me gozo quien predique mejor que yo, o quien gane más almas que yo. Eso no es para Él, eso es para Dios. Entonces, como Dios lleve a alguien, no nos puede molestar, porque ese no lo buscó, fue Dios quien se lo dio. La Biblia dice que nada recibe el hombre, sino es dado del cielo. Entonces, todo lo que el hombre tiene es dado por Dios. Sigo. Aquí entra el punto, para terminar por hoy, para seguir en la próxima clase. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. O sea, Dios no creó a un diablo. Él se hizo diablo. Dios no creó un Belcebú. Él se hizo Belcebú. Porque Dios no crea nada imperfecto. Dios crea todo perfecto. Nosotros somos los que creamos la imperfección. Dios no crea imperfección. Dios crea todo perfecto. Dice, fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La palabra maldad significa perversidad, malicia. Entonces, que andar en malicia no depende en algo que Dios ponga en el hombre, sino en algo que el hombre despertó por causa de andar en iniquidad y en maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. La palabra contrataciones que aparece ahí es acordar, emplear y colocar. La palabra contratar que aparece allí, por causa de tus contrataciones, habla de acordar, de emplear y colocar. O sea, ¿cuándo se acuerdan que hay un dicho que Satanás arrastró a tantas millares de ángeles juntamente con él? ¿Cuándo se acuerdan de un dicho que hay? Bueno, pues entonces aquí es donde se puede sacar a entender que la intención de Luzbel no simplemente era tomar un lugar y ser semejante a Dios, sino que él iba a engatusar y engañar a los ángeles. Pero escuche algo, él nunca ejecutó lo que él quería hacer, porque para Dios conocer algo de nosotros, Dios no tiene que esperar que lo ejecutemos. Repito, para Dios conocer algo de nosotros, Dios no tiene que esperar que nosotros lo ejecutemos. O sea que Luzbel nunca ejecutó lo que él quería. Él simplemente lo pensó. Por eso que dice la Biblia, antes de que llegue nuestro pensamiento en nuestra mente, ya Dios lo conoce. O sea, antes yo pensar que iba a agarrar eso, ya Dios lo supo. Antes yo pensarlo, Dios lo supo. Ese es el poder de Dios. Por lo cual, Dios no espera que usted y yo hagamos algo para Él juzgarnos. Él nos juzga antes de tiempo. Por eso que Dios juzga nuestras intenciones. Por eso Dios vio que si Luzbel iba a hablar con otros ángeles, iba a contratar a otros ángeles, Dios vio en su poder absoluto los ángeles que iban a caer en la trampa de él. Y antes que ellos caigan en la trampa de él, Dios lo juzgó antes de que ellos lo pensaran.
Por eso fue que en el cielo no se manifestó el pecado. Bueno, escuche, en el cielo no se manifestó el pecado. En el cielo se conoció la intención de un pecado que Dios no permitió que se ejecutara. Agárrese. En el cielo no se manifestó el pecado. En el cielo se conoció la intención de un pecado. Porque Él no ejecutó lo que Él quería hacer. Él no fue y se sentó en el lugar que Él quería. Dios no le dio el break. O sea que Dios lo juzgó antes de Él manifestarlo. Entonces, en el cielo no se manifestó el pecado. En el cielo se conoció la intención de un pecado. Bueno. Dice, para terminar por hoy, y pecaste. Y pecaste. Repito, porque diga pecaste, Dios no necesita que lo hagamos. Ya Él conoce nuestras intenciones. Termino con esto. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes que cante el gallo, tú me has de negar 3 veces? Negar al maestro no es pecado. Negar a Dios es pecado. O sea que Jesús le anticipó a Pedro el pecado que iba a cometer antes de Pedro pensárselo. Y aún Jesús diciéndoselo, Pedro lo hizo. Porque Jesús vio algo que iba a ser inevitable. Y Pedro iba a borrar de eso. Yo soy de lo que digo en mi exégesis. Dios sacó a Pedro de lo humano y lo llevó a lo sobrenatural. Y lo llevó a su pasado. Y le dijo: mira, antes que cante el gallo, tú me has de negar 3 veces. Y Pedro: no, Señor. Y Pedro no pudo evitarlo. Pedro lo hizo. Porque Dios no necesita que nosotros hagamos las cosas para Dios conocer el pecado de nosotros. Dios conoce el pecado de nosotros antes que lo hagamos. Entonces allí se revela una vez más que Jesús es Dios. Y el único que conoce las cosas antes de que pase es Dios. Y Jesús le descifró a Pedro lo que él iba a hacer, aún él ni sabiéndolo, y aún Jesús diciéndoselo. Termino. Luzbel nunca ejecutó lo que él quería. Su intención fue conocida y Dios lo juzgó según su intención. En el cielo no se manifestó el pecado. En el cielo se conoció la intención de un pecado que Dios no permitió que se manifestara. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Está bien por hoy, está bien por hoy.